Hola, soy Zeta y voy a hablaros de un tema que todavía no tiene una explicación científica, aunque se ha visto mucho a lo largo de la historia e incluso en la actualidad. Estoy hablando en concreto de la hibristofilia y debido a lo dicho previamente, voy a exponer lo que he encontrado al respecto y concluiré aportando mi propia opinión y como tal he de decir que no es una verdad absoluta y ni mucho menos lo pretendo. Muchos de nosotros hemos observado a lo largo de nuestra vida, incluso desde pequeños, cómo las féminas son atraídas por esos tipos transgresores, rebeldes, desafiantes con la autoridad, dejándote a un lado, mientras te rascas la cabeza pensando en todo lo que te enseñaron para ser un buen chico y conseguir pareja. La hibristofilia es un tipo de parafilia sexual que hace que la persona se sienta atraída sexual o románticamente hacia otra persona que ha cometido un delito, tiene propensión a hacerlo, tiene un comportamiento socialmente inaceptable y puede resultar potencialmente violento o peligroso. El término hibristofilia fue acuñado por el psicólogo John Money. Deriva de las palabras griegas atentar contra alguien y afinidad. Se trata de una parafilia, es decir, de una desviación del placer sexual convencional. Realmente no es una enfermedad, sino de una preferencia sexual motivada por el atractivo que desprende el perfil duro, peligroso o mediático de determinadas personas con caracteres agresivos. Esto es algo que comentaré más adelante sobre las posibles causas y a mi entender existe una conexión entre la hibristofilia y la hipergamia, derivando de esta el concepto del alfa oscuro. Por lo tanto, el DSM-5 y la CIE-11 no lo consideran un trastorno y solo se tratará mediante terapia psicológica cuando únicamente se puede lograr el placer sexual y el orgasmo en situaciones y con personas de estas características. El DSM-5 viene de la abreviatura en inglés de Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th Edition, o Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, 5ª edición, publicada por la Asociación Estadounidense de Psiquiatría, la APA. Dicho manual fue publicado el 18 de mayo de 2013 y reemplazó la DSM-4-TR publicada en 2000. La CIE-11 es el acrónimo de Clasificación Internacional de Enfermedades, 11ª edición, correspondiente a la versión en español de la versión en inglés ICD. El 18 de junio de 2018, la Organización Mundial de la Salud publicó la nueva edición de su Manual de Enfermedades. Esta edición CIE-11 entró en vigor en 2022 para sustituir a la vigente desde 1990. Existen dos tipos de hibristofilia, la activa y la pasiva. La hibristofilia pasiva se limita al deseo romántico o sexual hacia una persona violenta, mientras que la activa, quien la padece, llega a participar de las fechorías del criminal, ayudándole, protegiéndole e incluso cometiendo actos delictivos. Por esto, a dicha parafilia se le conoce también como el síndrome de Bonnie and Clyde. El rango de atracción puede ser amplio, de ahí que, aunque de manera ortodoxa la hibristofilia se refiere a criminales, esta puede manifestarse desde personas duras, frías o agresivas, que suelen transgredir ciertos límites, el clásico malote o marihuanillo de barrio, donde no se pondría en riesgo la vida, pero sí la salud emocional de la persona a modo de hibristofilia suave, hasta la fascinación o seducción por los asesinos en serie. Los grados de atracción pueden ser desde el mero deseo y placer sexual momentáneo hasta un amor romántico permanente. De hecho, en algunos casos, se pueden llegar a crear relaciones estables. Según John Money, este fenómeno puede darse con independencia del perfil, pero en la práctica se da casi exclusivamente en mujeres heterosexuales, aunque no obstante
tampoco se ha establecido una explicación de ello. De hecho, no hay estudios científicos que expliquen por qué esta parafilia se da sobre todo en ellas. A lo largo de la historia se han registrado decenas de casos de mujeres que manifiestan sentirse atraídas por personas que han cometido crímenes atroces. Muchos de estos criminales llegan a recibir cartas, correos y regalos en prisión. De acuerdo con la literatura, Bonnie no tuvo una historia de vida fácil. En el instituto conoció a Roy Thornton y se casó con él con tan solo 16 años, pero su joven esposo resultó ser un precoz maltratador y delincuente, y el matrimonio fracasó. En 1929, Thornton fue condenado por robo a 5 años de prisión. Bonnie regresó a casa de sus abuelos y nunca se volvieron a ver. Trabajando de camarera, conoció a Clyde en enero de 1930 a través de un amigo común. Él dejó su vida criminal para construir una vida en pareja, aunque no pudo ocultar su naturaleza criminal. Tras pasar unos años preso por robo, salió y junto a Bonnie crearon una banda, convirtiéndoles en un hito mundial. En 1934 fueron abatidos juntos. Además del famoso caso de Bonnie y Clyde en los años 30, se han registrado otros ejemplos de bristofilia a lo largo de la historia. Algunos de los más populares son los siguientes. Ted Bundy, un asesino en serie que recibió miles de cartas de mujeres cuando estaba en prisión. Incluso tenía su propio club de fans. Se casó con Carol Ann Bond, mientras se adelantaba un juicio en su contra por homicidio. Jeffrey Dahmer. Su atractivo físico parecía opacar la crueldad de sus actos en sus enamoradas y enamorados homosexuales. Recibió cartas, dinero y otros regalos mientras estaba en la cárcel. Posteriormente hablaré sobre el atractivo físico y el efecto halo a raíz de este caso y de otros criminales con dichos rasgos. Richard Ramírez. Durante su juicio, decenas de mujeres llegaron hasta la corte judicial para poder verlo. Se casó con una de sus fans, en prisión, luego de que ésta le escribiera más de 75 cartas. Miguel Carcaño, condenado a 21 años por el asesinato de Marta del Castillo. Recibió innumerables escritos en prisión y motivó la presencia de jóvenes en las inmediaciones de las distintas cárceles por donde pasó. Daniel Sancho, condenado en Tailandia a cadena perpetua tras ser rebajado su pena de muerte tras confesar el asesinato y descuartizamiento en 14 partes de Edwin Arrieta, cirujano colombiano, para luego deshacerse de dichas piezas. El blanqueamiento del asesino, ya declarado en juicio por los medios de comunicación, sobre todo por las presentadoras de televisión en España, es digno de estudio. Es el mejor ejemplo nacional de que su atractivo físico, efecto halo, y menos por ser el hijo de un famoso, Rodolfo Sancho, puede explicar dicho comportamiento, como comentaré más adelante. Charles Miles Manson fue un criminal, líder sectario y músico estadounidense conocido por liderar lo que se conoció como la familia Manson, un grupo de seguidores de Manson que surgió en el desierto de California a finales de los años 1960. En 1971 fue declarado culpable de conspiración por los asesinatos de 7 personas, la actriz Sharon Tate y otras 4 personas en la casa de Tate, en Beverly Hills, y al día siguiente del matrimonio Leno y Rosemary LaBianca, todo llevado a cabo por los miembros del grupo, que seguían sus instrucciones. La familia Manson constaba de aproximadamente 100 seguidores, que vivían un estilo de vida poco convencional y consumían con frecuencia drogas psicoactivas, como la benzedrina, una anfetamina, así como alucinógenos como el LSD. La mayoría eran mujeres jóvenes de clase media, muchas de las cuales se sintieron atraídas por la cultura hippie y la vida comunal, aunque luego se radicalizaron hacia el crimen por las enseñanzas de Manson. Teoría biológica evolutiva. Para algunos autores como Leon F. Seltzer, Richard Branham y Dale Peterson, la causa de este fenómeno proviene de un punto de vista biológico evolutivo, donde algunas mujeres
relacionan la violencia con la fuerza y el poder, con lo que podrían estar inconscientemente buscando protección para ellas o su descendencia. Así, las mujeres llegan a percibir a los hombres agresivos y peligrosos como fuertes y protectores, atribuyéndoles de manera inconsciente una mayor masculinidad, llegando a relacionar sus conductas criminales con una mayor virilidad y potencia sexual, lo que les resulta atractivo y excitante, si bien esto no ha sido comprobado científicamente. Como único estudio a favor de esta teoría es el de una pequeña muestra de historias de familias vikingas de la Islandia altomedieval, que postula si los hombres violentos dejan más descendencia. He de decir que al tener una pequeña muestra, dicho estudio tiene una poca potencia estadística. Pero bueno, la conclusión de dicho estudio, como curiosidad, fue la siguiente. Los resultados Dunbar y Ballet 2024 revelaron que, a pesar de tener un riesgo de un 40% mayor de ser asesinados que la media de los no asesinos, los asesinos tenían el doble de esposas y descendencia que los no asesinos emparejados, es decir, aquellos hombres que nunca fueron registrados como asesinos de nadie, y casi 4 veces la actitud inclusiva a través de sus hermanos varones, siempre que ellos mismos sobrevivieran para morir en sus propias camas. Y lo que es más importante, los hermanos se beneficiaban enormemente. Si el asesino sobrevivía, su actitud inclusiva era aproximadamente 3 veces mayor que la de los hermanos de un no asesino. Sin embargo, como explicaré más adelante, las mujeres bristofílicas se sienten atraídas por las características sociales y psicológicas de estos hombres, más que por la violencia que ejercen, por lo que esta asociación entre violencia y potencia sexual o virilidad es totalmente discutible. En este punto, he de reseñar que en mi contenido anterior, donde también se asociaba la preferencia de las mujeres por los hombres altos, he de mencionar que la teoría biológica que expuse es aplicable aquí también. La hembra sapiens, al buscar protección, tiene que recurrir a los machos que en sí tienen las mismas características de aquellos que puedan dañarla. Aquellos rasgos que más le atraen son aquellos que más temen y podrían dañarla potencialmente. Tras exponer la teoría biológica, paso a describir las características psicológicas de dichos sujetos por las que se sienten ellas más atraídas. Antes de comenzar, y según mi criterio, a los varones con características de personalidad transgresora hasta criminales, los llamaré de aquí en adelante como el alfa oscuro. Teoría psicológica. Un nuevo estudio sugiere que los hombres psicópatas tienen un estilo de personalidad que los hace atractivos para las mujeres. Los hombres con rasgos psicopáticos tienden a crear impresiones favorables en las mujeres, según un estudio en Evolutionary Psychological Science. Los hallazgos indican que la psicopatía puede incluir características que hacen que los hombres parezcan parejas románticas más atractivas a pesar de tener un interés reducido en el compromiso de pareja. Christopher Brazil, autor del estudio y candidato a doctorado por la Universidad de Brock, afirma que los médicos y psicólogos que trabajan en el ámbito penitenciario saben desde hace tiempo que los reclusos con más rasgos psicopáticos intentan tenazmente, y a menudo lo consiguen, seducir al personal penitenciario, incluido el personal clínico, supuestamente equipado con las herramientas para no dejarse subvertir por la manipulación y el encanto que despliegan los hombres psicópatas. Dichos varones eran algunos de los más violentos y disruptivos de las instituciones en las que estaban alojados, pero tenían en común una imagen muy positiva de sí mismos de éxito, a pesar de su efecto negativo sobre los demás. El autor concluye que las teorías no evolutivas existentes sobre la psicopatía no proporcionaban una buena explicación de cómo y por qué la psicopatía puede tener esos efectos, por lo que utilizaron en el estudio una visión evolutiva. Brasil y sus colegas
descubrieron que la psicopatía estaba relacionada positivamente con la inteligencia social y con las actitudes favorables hacia el sexo casual. También descubrieron que las calificaciones de las mujeres tendían a ser más favorables a los hombres con más rasgos psicopáticos, incluso después de eliminar el sesgo del atractivo físico. Es decir, anulando el factor de lo apuesto y el consiguiente efecto halo que pueda ejercer dicho varón, esta asociación seguía siendo significativa. Se observó que los hombres psicopáticos tienen un estilo de personalidad que los hace parecer atractivos para las mujeres en los encuentros de citas. Esto puede ser debido a que tienen más confianza en sí mismos o se sienten a gusto o saben exactamente qué decir para llamar la atención de las mujeres. Los individuos psicópatas pueden usar su encanto y personalidad excitante para generar confianza y deseo, pero su objetivo final parece ser el placer egoísta. Para reforzar este estudio, se comprobó que análisis de trabajos anteriores también indicaron que los rasgos de personalidad manipuladora o engañosa pueden ayudar a los individuos psicópatas a lograr el éxito reproductivo, aunque las consecuencias a largo plazo son complejas. Así, un estudio realizado en 2013 por Carter, Campbell y Munzer, y que reunió a un grupo de mujeres a las que mostraron hombres con características antisociales, o lo conocido como la tríada oscura, demostró que las mujeres preferían a los hombres con rasgos psicopáticos, narcisistas y maquiavélicos frente a los hombres del grupo control. La tríada oscura. Dicho término se refiere a un trío de características negativas de personalidad como son el narcisismo, el maquiavelismo y la psicopatía. Dichos rasgos comparten algunas características malévolas comunes. Dicho constructo fue creado por los investigadores Delroy Paulus y Kevin Williams en el 2002. Las personas con estas características tienden a ser insensibles, manipuladoras y dispuestas a hacer o decir prácticamente cualquier cosa para obtener lo que quieren. Tienen una perspectiva inflada de sí mismas y suelen ser desvergonzadas con su autopromoción. La mayoría de los investigadores consideran que la psicopatía, un rasgo caracterizado por la falta de empatía y remordimiento, era el más oscuro de la tríada, en cuanto a que los psicópatas generalmente causan más daño a los individuos y a la sociedad que los narcisistas. El maquiavelismo es un rasgo de personalidad que describe a un individuo manipulador para lograr sus metas. Algunas evidencias sugieren que de entre los rasgos oscuros, el maquiavelismo es el que mayor asociación tiene con la alta inteligencia. El tercer compuesto de la tríada, el narcisismo, se caracteriza por una autovaloración excesiva y una arrogancia incrementada, y los extremos pueden volverse emocionalmente abusivos o incluso violentos cuando no se les da el tratamiento especial que creen que merecen. Para identificar estos rasgos en ambientes clínicos, los médicos e investigadores suelen utilizar escalas individuales para medir el narcisismo, la psicopatía y el maquiavelismo por separado, o una escala de 12 puntos, conocida como la docena sucia, que está diseñada para medir los tres a la vez. Se ha comprobado que los individuos que puntúan alto en dicha docena son excelentes en ocultar su verdadera naturaleza, especialmente al principio. Algunas evidencias sugieren que esto podría ser debido a que se perciben con una alta autoestima, una característica socialmente deseable. Además, tienen un carácter interpersonal malicioso, con tendencias de comportamiento hacia la autopromoción, la frialdad emocional, la falsedad y la agresividad. Una alta puntuación en dicha docena se asocia a una mayor propensión a cometer crímenes, provocar malestar social y crear problemas graves para una organización, sobre todo si se encuentran en posiciones de liderazgo. Suelen realizar abusos y maltratos psicológicos, chantajes, humillaciones, amenazas, abusos de superioridad, coacciones, que provocan una dinámica de dominación-sumisión, aunque pocas veces utilizan la fuerza física, salvo que no tengan otra opción para alcanzar sus fines. Aunque los tres rasgos de la tríada son conceptualmente distintos, la evidencia empírica sugiere que están estrechamente relacionados.
están asociados con un estilo interpersonal insensible, manipulador, con alta autoestima, hostilidad y carácter ofensivo. 1. Narcisismo. Los individuos muestran grandiosidad, superioridad, dominación y megalomanía. Dos. Maquiavelismo. Son cínicos, sin principios. Creen en la manipulación interpersonal como la clave para el éxito en la vida y se comportan sin importar las consecuencias. También se correlaciona con la psicopatía. 3. Psicopatía. Considerada como la más malévola de la tríada oscura. Muestran bajos niveles de empatía combinados con altos niveles de impulsividad y la búsqueda desenfrenada de emociones. ¿Emociones? ¿Os suena de algo? Factores predisponentes a la atracción por los varones que puntúan alto en la tríada oscura. Solipsismo femenino. Se han identificado varios rasgos asociados al complejo de Salvador en mujeres con ibristofilia. Este consiste en tener la idea de que su amor podrá cambiar a los alfas oscuros. Según su percepción, estas personas son seres incomprendidos, que solo necesitan de amor y atención para transformarse. A la atracción sexual que sienten por ellos, se suma la idealización y el reto de que cambien por ellas, queriendo ser así sus redentoras. Incluso, algunas tienen motivos casi maternales al darse cuenta de que en el historial del criminal aparece una infancia difícil. Es como si percibieran una necesidad de proteger a ese niño que no recibió amor y comprensión. Todo esto puede resumirse en un reflejo de un deseo subyacente de sentirse necesitados o importantes para alguien más. Una variante de este solipsismo es la noción del novio perfecto, donde hace sentir a la mujer con poder sobre la relación al tener la certeza de saber dónde está él todo el tiempo y que está pensando solo en ella. 2. Falta de autoprotección o autopreservación. La mujer con el sesgo de invulnerabilidad, agravado por la situación actual de la sociedad moderna, les hace poseer un bajo sentimiento de autopreservación, viviendo en una burbuja ficticia que les hace creer inmunes a todo peligro. Si se suma la adicción a las emociones, tenemos el cóctel perfecto, donde la intensidad emocional que acompaña a las relaciones tóxicas y la constante turbulencia que traen consigo las hacen volverse adictivas, incluso si dichas relaciones son emocionalmente agotadoras. De hecho, hay un estudio donde se demuestra que una gran parte de mujeres se encuentran felices en relaciones turbulentas donde existe el conflicto y las discusiones sin motivo. En cambio, el hombre es pragmático. Ellas tienen más neuronas espejo y además hay factores biológicos que las hacen más emocionales, como el sistema neuroendocrino, donde los picos hormonales son mucho más notorios. Por eso tienen necesidades emocionales diferentes al hombre. Ellas además tienen de base una cultura que ven natural vivir en un constante drama. Quieren drama en su vida. Sin embargo, el hombre lo busca si es justificable. La sociedad actual, sobre todo fomentada por el feminismo, donde afirma que una relación sin confrontación no es una relación, no ayuda en absoluto a la concordia en la pareja. 3. Falta de valores morales. Quienes tienen dificultades para establecer límites personales claros pueden ser más propensos a atraer o ser atraídos por personas tóxicas que violan esos límites. Pueden tener dificultades para reconocer comportamientos dañinos o para alejarse de relaciones perjudiciales. Los valores morales impedirían que se diesen estos casos. Dichos valores han desaparecido sobre todo por el feminismo, donde se priva de la creencia de una familia tradicional con dichos valores. Muchas mujeres son educadas por otras mujeres y no por hombres con imagen de autoridad que imponga mesura. Sumado a la asimetría social, donde se premia no tener valores, el gregarismo femenino actúa, copiando actitudes y comportamientos de otras mujeres que se rigen por el feminismo, el cual afirma que la falta de valores morales positivos como la fidelidad
es lo correcto. Sumado a la idea de vivir al límite o desafiar las normas sociales, es otro cóctel de factores donde la ausencia de responsabilidad fomentada por el relativismo moral feminista hace que la mente de muchas mujeres sean una bomba de relojería en potencia. 4. Baja autoestima. La necesidad de búsqueda de una pareja fuerte para alcanzar la seguridad personal crea una disonancia cognitiva entre los instintos básicos y las capacidades cognitivas. Estos instintos básicos generan en ellas una búsqueda de un hombre con poder, manifestándose como aquel que hace lo que quiere. A ellas les atrae la idea de ser dominadas por alguien, y así, cuando éste las grita, crea en ella una dualidad donde la razón le dice a la mujer que no está bien, pero en su interior genera en ella una atracción sexual. Por lo tanto, la hibristofilia es la otra cara de la moneda de una búsqueda de un hombre protector. Es el lado oscuro de la hipergamia, donde todo referente tiene su contrario. De ahí mi concepto de alfa oscuro, el cual les transmite una sensación de seguridad al estar con una persona supuestamente fuerte y poderosa. 5. La necesidad de notoriedad y fama. Gran parte de los casos de hibristofilia ocurren a partir de sucesos mediáticos. De ahí que se considere que la esperanza de fama puede ser un factor que influya en esta parafilia. La mujer que se involucra con el criminal en cuestión tiene la idea de que será famosa a través de esta relación, satisfaciendo sus ansias hipergámicas. 6. Inmadurez emocional. Una experiencia traumática previa, marcada por el abuso o la agresividad sexual, les hacen creer que estos hombres no pueden hacerles daño, porque estarán tras las rejas de por vida, y amarlas es la única opción que les queda. Además, suele dar continuidad al patrón de abuso al elegir parejas con perfiles violentos, al buscar patrones familiares, aunque sean perjudiciales. La observación de relaciones tóxicas en el entorno familiar o social puede normalizar este tipo de comportamientos y hacer que alguien lo vea como una parte natural de las relaciones. Pueden estar acostumbradas a lidiar con la tensión y el conflicto, y por tanto sentirse más cómodas en ambientes de este tipo que con la estabilidad emocional. Como ya he comentado previamente, ellas suelen ser más propensas a ser más felices en relaciones donde el drama y el conflicto está presente, a diferencia del hombre, que aspira a la paz y a la tranquilidad. Aquí podría añadir la inmadurez emocional de la mujer joven en general, incapaz de reconocer a un líder de un alfa oscuro, y de ahí se podría correlacionar la plaga de embarazos adolescentes con el chulo de barrio. Por otra parte, añado como curiosidad una frase de mi última ex, que afirmó que como mujer te sientes atraída por el malote, pero debes de ser lo suficientemente madura para saber que no te conviene. Sí, las mejores píldoras las dan ellas. 7. Superficialidad, el efecto halo. Un altísimo nivel de superficialidad por parte de ellas les hace idealizar al alfa oscuro viéndolo como una figura rebelde o romántica, minimizando los aspectos negativos de su comportamiento y enfocarse en cualidades que encuentran atractivas o emocionantes. De todas esas cualidades, la más importante es el atractivo físico, con su efecto halo, donde los rasgos protomasculinos, como el mentón ancho, disipa todo lo anterior, bypaseando cualquier aspecto negativo o peligroso, ya sea para su integridad física o para los demás. Así, revisando la biografía de los más famosos asesinos en serie, observo que presentaban rasgos físicos que superaban en atractivo a la media masculina. Un claro ejemplo de este punto es el caso de Daniel Sancho, ya comentado previamente. Para entender el efecto halo, se podría explicar en inferir destrezas, capacidades o atributos de una persona o de una cierta circunstancia de manera favorable, basándose en una primera impresión, en este caso por el físico. El efecto halo es un sesgo cognitivo, acuñado el término en 1920 por Edward Thorndike, donde sus investigaciones han sido respaldadas a lo largo de los años, concluyendo que a partir de una apariencia atractiva se puede conseguir una primera impresión positiva que marque por completo el trato de otros hacia la persona en cuestión. Existe un estudio empírico de 2022
llamado El efecto halo del atractivo físico y personalidad por Laura Cuartas López, donde se encuentra que los rostros pertenecientes a las mujeres, así como los rostros pertenecientes a varones más jóvenes, son relacionados con menor frecuencia con la criminalidad. El alfa oscuro. Denomino alfa oscuro a todo varón con características atrayentes para las mujeres, ya sean psicológicas y o sociales, y que además puntúan alto en la docena sucia. Mimetiza al alfa, siendo agresivo, cortante y arrogante. Es frecuente que descalifique al otro para salir ganador. Adopta una actitud dominante, pero a largo plazo la gente se aleja porque no le soportan. La personalidad alfa es sinónimo de líder. Ser un líder no tiene nada que ver con ser controlador y agresivo, ya que el liderazgo no se impone, sino que es el grupo el que otorga el reconocimiento de dicho liderazgo a la persona para que ejerza como líder, ya que se considera que será beneficioso para el grupo. No dan órdenes, tienen mayor libertad para elegir y decidir, y el resto le sigue. El alfa oscuro mimetiza mediante la manipulación y el engaño el liderazgo. Actúa como el chico malo, con chulería. Se destaca del resto al ser ambicioso y competitivo, siendo maquiavélico para obtener sus metas sin importarle las repercusiones a los demás. Es por tanto individualista y egoísta. Nos encontramos con un hombre agresivo, lo que implica no estar bien consigo mismo. Suelen tener en el fondo una baja autoestima y sentimientos de inseguridad, sobre todo si puntúan alto en el narcisismo. Imponen sus ideas a los demás, mostrando una necesidad patológica de quedar por encima del resto para sentirse de esta manera reconfortados. Bajo esa coraza es frecuente encontrar un ser blando con carencias afectivas, complejos y malestares internos. La organización de su personalidad se puede comparar a la de los animales con caparazón, como por ejemplo una tortuga o un caracol. No existe una estructura interna, solo un caparazón que lo protege de su fragilidad, proyectando una falsa imagen de poder. Al igual que el alfa, ejerce un falso liderazgo porque confía en sus capacidades, pero necesita pavonearse, es decir, no es equilibrado, ya que todo hombre poderoso es equilibrado y reflexivo. El alfa oscuro es impulsivo, solo le importa a sí mismo y no tiene en cuenta a los demás. El hombre alfa tiene la capacidad de tener una escucha sensible para saber lo que está demandando el grupo, por lo que este tipo de personalidad se construye poco a poco. Esto le permite ejercer la autoridad concedida por el resto. Sin embargo, el alfa oscuro no es capaz de ejercer la autoridad, porque esto implicaría aceptar sus limitaciones y atreverse a aceptar que los demás pueden aportar algo valioso. El alfa oscuro es egoísta, no empatiza con los demás y tiene un concepto desmesurado de sí mismo. Proyecta una imagen camuflada y distorsionada de líder carismático que ciertas mujeres, con las cualidades reseñadas previamente, no son capaces de diferenciar. A raíz de todo esto, he sacado mis propias conclusiones, que son las siguientes. La hibristofilia es una parafilia sexual no considerada actualmente como una enfermedad mental. La hibristofilia se da de manera predominante en mujeres heterosexuales. La hibristofilia no tiene una explicación científica válida. La hibristofilia ocurre cuando se suma una serie de características femeninas que, a mi entender, se resumen sobre todo en la presencia de una inmadurez emocional por parte de la mujer, con un varón transgresor de las normas sociales que proyecta una falsa imagen de poder. La hibristofilia puede ser considerada como la otra cara de la hipergamia. La sociedad moderna, con su asimetría social y el feminismo en particular, agrava los instintos femeninos, liberándola de toda responsabilidad y victimizándola, creando un caldo de cultivo perfecto para potenciar este tipo de relaciones. El alfa oscuro es el reverso del alfa líder, que aspira toda mujer hipérgama para satisfacer su estrategia sexual de reproducirse con dicho alfa a corto plazo, considerándolo sobre todo como amante, a diferencia de su preferencia a largo plazo por un beta proveedor, que actuaría como buen padre y marido, cuyo interés, a diferencia del anterior, no es la excitación sexual, sino la estabilidad
proporcionada por sus recursos. Así, la ciencia confirma que las mujeres necesitan por lo menos 2 maridos para ser felices. El alfa, que les llena su deseo y excitación por los buenos genes, ofreciéndole sexo frecuente, genuino y excitante. El beta proveedor, donde muestran interés por la estabilidad, dándole sexo como transacción o sexo por compromiso, poco frecuente, aburrido y sin deseo. Muchas de las mujeres cumplen estos 2 objetivos con el fraude de paternidad, que sería un tema a tratar en otro contenido.